en una empresa. Retención por compras, por compra de bienes, por compra de servicios, por alquileres. ¿Alguien tiene alguna experiencia respecto a ese punto? ¿Nadie? ¿Nadie sabe de las retenciones? Lick, buenas tardes. Sí, hay retenciones por servicios y también hay retenciones por prestación, por compras, creo, por compras. Y Bienes. lo que varía es el porcentaje de cada uno. Ya, muy bien. ¿Y cuándo se realizan estas retenciones? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué se realizan estas retenciones? Cuando el que nos está prestando el servicio o el que nos está haciendo la venta no tiene facturas. Ya no tiene factura. Muy bien. Esa es una de las condiciones. ¿Cuál será otra de las condiciones? ¿Por qué ese proveedor no tendría factura? Si nos provee un bien o nos provee un servicio. Porque pertenece a un régimen especial o es un proveedor informal. No, pues si pertenecen a un régimen especial, ellos no están obligados a emitir factura y por lo tanto no se les debe retener. El segundo punto que menciona, sí, de repente pertenecen a una parte informal del mercado, podría ser. Pero ¿cuál sería lo que se debería respetar de acuerdo a normativa? La norma nos indica de que nosotros debemos retener siempre y cuando el proveedor del bien o servicio se dedique de forma eventual a ese tipo de actividades. ¿Por qué de forma eventual? ¿Qué es eventual? ¿Qué es habitual? ¿Alguien me puede mencionar la diferencia para que terminemos de cerrar la idea? Eventual es cuando alguna vez se hace su venta de mercaderías y habitual es que se dedica todos los días, es su negocio. Muy bien, Basilia, lo has expresado en palabras simples. Es exactamente lo que indica su compañera, señores. Cuando una persona se dedica de forma habitual, asumimos de que esta persona pues se dedica a ese tipo de comercio, ya sea de un bien o ya sea a través de la prestación de servicios, ¿sí? Pero de forma habitual. Pero si se dedicase de forma eventual, ¿qué quiere decir esto? De vez en cuando, por temporada, o de repente cuando ve una oportunidad, ¿sí? Específica, puntual. En este caso, este proveedor no tiene la obligación de emitir factura, por lo tanto, la empresa puede realizar las retenciones. ¿Sí? Entonces, eso es algo bien importante a considerar, señores. No es retener por retener. No es decir, ya, como este gasto no tiene factura, quiero legalizar el gasto y voy a hacer la retención. No, eso está mal. Ese es un procedimiento erróneo. Y el riesgo justamente es para el agente de retención, en este caso, la empresa. ¿Sí? ¿Qué requisitos se deberán respetar para realizar una retención de impuestos? ¿Cuáles creen ustedes que sean los requisitos indispensables para poder aceptar una retención dentro de una empresa? Ya hemos hablado de uno, de hecho. ¿Qué opinan? Fotocopia del carnet y un recibo firmado. Fotocopia de carnet y un recibo firmado. Ya, muy bien. ¿El recibo cómo debería ser? ¿Común?
como el que llenamos normalmente cuando recibimos o entregamos dinero, o tiene que tener alguna característica especial? El recibo tiene que ser hecho por la empresa, ¿no? Tiene que especificar lo que está comprando y en las cantidades, fecha. Sí, pero además, señores, es bien importante en el recibo detallar la retención que se estaría efectuando, ya sea por la compra de un bien o por la prestación de un servicio. ¿Sí? En un recibo se debe aclarar cuánto es el importe líquido que se está pagando y cuánto es el importe que se estaría reteniendo producto de esa transacción. ¿Sí? Y aparte del recibo firmado y la fotocopia de carnet es un documento clave, señores. Es un documento que nos va a servir para poder validar justamente datos que nos permitan certificar que esa persona no tiene NIT. ¿Qué pasa si esa persona a la que le estamos reteniendo tuviese NIT? ¿Qué riesgo tendría la empresa? Opiniones, señores, adelante. A ver, Gary, ¿qué opinas? Dicen, Gary, ¿qué opinas sobre esta parte? ¿Qué pasa? Ponte que yo soy la empresa, tú eres el que me está proveyendo el servicio, ¿sí? Un servicio de asesoramiento contable, ¿ya? Y me resulta que me dices, no emito facturas, reteneme nomás, ¿ya? Te retengo, te pago, te retengo la parte del impuesto, pero resulta que tú tienes NIT y que no me has querido facturar únicamente porque el precio quizás no te llamaba la atención, pero ya, tenías NIT. ¿Qué va a pasar, Gary? ¿Es correcto ese procedimiento? no, dicen, ¿Dónde estaría el riesgo? ¿Para quién sería el riesgo? ¿Tú tendrías algún riesgo, Gary? yo no, porque es como si no hubiera realizado el trabajo yo, sino la empresa, la otra, Entonces, el riesgo está en la empresa. ¿Por qué, Gary? porque ha solicitado el trabajo y ha cancelado, dicen, Claro, o pero sea, no va a además tener ha con qué hecho una respaldar, retención a una ajá, no va a persona tener con qué, que tiene NIT. Ese es el detalle. Tú tienes NIT, Gary, pero resulta que para este servicio que me has prestado, yo soy la empresa, no nos olvidemos, ¿sí? Resulta de que me dices no tengo NIT, pero resulta que sí lo tienes. Señores, en este ya, caso es bien importante considerar el riesgo que existe por ese gasto, ¿sí? Porque si yo retengo una persona que no tiene NIT, perdón, que tiene NIT, lamentablemente ese gasto va a tener un riesgo tributario. ¿En qué sentido? En que puede ser considerado un gasto no deducible, ¿sí? Y por eso es importante validar cualquier tipo de contratación, ya sea por la adquisición de un bien o por la prestación de un servicio, validar que esa persona a la cual nosotros pretendemos hacerle una retención, ¿sí? No tenga NIT. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto, señores? Muy sencillo. En la página de impuestos hay un lugar habilitado exclusivamente para eso, señores. ¿Sí? Entonces, en estos momentos, en línea, en su pantalla van a ver cuál es ese procedimiento. ¿Está bien? Entonces, permítanme compartirle la pantalla. Ahí está. Ahí está. Ingresamos a la página de impuestos. Todos ven mi pantalla, ¿verdad? sí, dicen, se ve, Muy bien. Entonces, ingresamos a la página de impuestos, la que conocemos, impuestos.gov.bo. ¿Sí? Nos vamos a lo que es oficina virtual. Fíjense el primer icono redondo que pueden ver en la pantalla. ¿Sí?
Y posteriormente, a elegir ese primer icono de la oficina virtual, pasamos a la parte derecha en su pantalla y la primera opción que indica certificación de no tenencia de NIT o NIT inactivo. ¿Sí? Ingresamos a este espacio y ahí nosotros podemos certificar quién tiene y quién no tiene NIT. ¿Sí? Gary, ¿tienes NIT? No, listo. Ya, perfecto. Dame tu número de carnet. 80 45 Ya. 26 5. Chabamba, Sí, fecha de nacimiento. el 20 de noviembre Ya. del 92. Ya. Primer apellido, Saca, ¿no? Apellido materno nomás, dice. Ya, perfecto. Y Gary. Ay, perdón. Estaba poniendo apellido casa Gary. Perfecto. N73QB, ese es un código que necesariamente para consultar debemos llenar. Y consultamos. Fíjense qué es lo que nos va a emitir este sistema. Ahí está. Fíjense en pantallas que tenemos un certificado que nos indica que el señor Gary Saca, con ese documento de identidad, no, o bueno, el Servicio de Impuestos Nacionales dentro de su padrón de contribuyentes no encontró ningún número de NIT asociado a ese documento de identidad. Este es un certificado que necesariamente, señores, ustedes deben adjuntar siempre y cuando realicen una retención. Es bien importante. De verdad, señores, he podido ver en la práctica de que impuestos, cuando ve un exceso de retenciones, justamente verifica que exista los respaldos suficientes, ¿no? Y este es uno de los respaldos principales para que no haya ningún riesgo tributario posterior. ¿Sí? Entonces, con ese procedimiento que acaban de ver en pantalla, ustedes pueden certificar quién tiene y quién no tiene NIT. Fíjense lo importante que es, y es una plataforma que está disponible para todos, ¿no? Por eso es importante, señores, la fotocopia de carnet de identidad. Fíjese que los datos que acabamos de llenar de su compañero Gary son los datos que aparecen en un carnet de identidad. ¿Sí? Consultas, dudas. Entonces, sí, Licenciado, adelante. licenciado, usted nos acaba de explicar lo que el riesgo que llegaría a tener la empresa, ¿no? Llegaría a ser Sí. un gasto no deducible probablemente. Y para la otra parte, licenciado, ¿cuál sería el riesgo que corre por no emitir la factura y en lugar de eso dar el recibo como retención? Depende cómo reciba el dinero. Si hay una cuenta bancaria asociada, ahí hay un riesgo por ingresos no facturados. Entonces se tendría que, en base a un cálculo presunto, ¿sí? De la facturación de un mes o del periodo que corresponda, pues se toma en cuenta un parámetro para poder cobrar a esta persona el impuesto tanto del IVA como del IT e inclusive del IWE. Entonces, habría un riesgo por ese lado. Ahora, si tú no manejas ese dinero en una cuenta bancaria, de repente el riesgo es menor, ¿sí? Porque impuestos no va a poder identificar dónde está ese ingreso, ¿sí? Entonces, siempre hay formas, siempre hay maneras, pero es importante que mantengamos respaldados todas las transacciones. Si no respaldamos las transacciones, ya sea de un lado, que en este caso es la empresa, o del otro, que es la persona que presta el servicio o que provee el bien, ¿sí? El riesgo siempre va a existir. Siempre va a existir un riesgo al no respaldar correctamente este tipo de transacciones, ¿sí? Entonces, quizás si queremos evaluar el riesgo mayor va a ser en la empresa, ¿sí? ¿Por qué va a ser en la empresa? Porque es una empresa legalmente constituida, una empresa grande, etcétera.
y que de repente va a tener un mayor supervisión por parte de la administración tributaria. En relación a una persona que de repente no se dedica de forma habitual, que realiza sus operaciones de forma eventual, etcétera, entonces como que no va a haber mucho riesgo para la persona que provee el bien o que preste el servicio. O sea, me refiero al nivel de riesgo, ¿no ve? Si quieren, el nivel de riesgo para la empresa va a ser de medio a alto y el nivel de riesgo para el que provee el bien o el servicio va a ser medio bajo, ¿sí? Pero fíjense que el riesgo siempre existe. Estos señores, ustedes deben tenerlo muy en cuenta al momento de realizar cualquier tipo de auditoría y cualquier tipo de asesoramiento. El riesgo siempre va a existir, ¿sí? Entonces, acá es importante este hecho, señores. Este certificadito que les digo, que acabamos de ver con su compañero, con el ejemplo, es importante. Cualquier retención que ustedes quieran realizar debe tener este certificado de no tenencia de NIT. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen muchas empresas? Lo que comúnmente hacen es, voy a legalizar un gasto que he hecho sin factura. Ah, ya, ponle retención. Ya, pero ¿a quién le vamos a retener? Ah, retenerla tal, ¿no? Sin percatarse de que esta persona tiene NIT. Entonces, eso de legalizar gastos a través de la retención no es un procedimiento adecuado. ¿Sí? ¿Consultas, dudas? ¿Se comprendió esa parte, señores? Sí, Licen. Sí, Lisa. Muy bien. Ahora, ¿qué otra característica debemos considerar dentro de las retenciones? ¿Sí? Yo no puedo, y aquí tiene que ver el término nuevamente habitual y eventual. ¿Sí? Si yo me percato de que el servicio que estoy adquiriendo o el bien que estoy adquiriendo, ¿sí? Es permanente, es habitual. Entonces yo le tengo que exigir a mi proveedor que emita una factura, que tramite su NIT y que me emita una factura. Ese es el procedimiento correcto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo verifico que cada mes les retengo a la misma persona? ¿Sí? Por ejemplo, Gary, que al inicio se estaba dedicando eventualmente a la venta de material de bioseguridad para empresas. Resulta que quiso hacer la prueba al inicio, por eso se dedicó así de forma eventual. Perfecto. Yo le compro a Gary como empresa, pero resulta que le compro cada mes. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y le sigo reteniendo, ¿sí? Por 12, 15, 20 meses. ¿Sigue siendo eventual ese negocio, señores? ¿Sigue siendo eventual esa actividad desarrollada por su compañero? Obviamente en el ejemplo. ¿Qué No, ya opinan? sería habitual. Ya sería. Exacto. Entonces, cuando una empresa se percate de que el servicio o el bien adquirido es proveído de forma habitual por la persona, automáticamente la empresa debe alertarse y decir un ratito. Acá ya hay mucha retención a la misma persona y pues esto hay que controlar. Por lo tanto, el siguiente mes pues le tendré que exigir la factura. Y si lamentablemente no me provee la factura, pues tendré que ver de cambiar de proveedor. Fíjense cómo esto funciona también como un método de regulación para el sector informal sobre todo, ¿sí? Y es una forma de controlar justamente de que este tipo de contribuyentes no abuse de las retenciones por el lado de la empresa y obviamente quienes provean el servicio y el bien no abusen de no pagar impuestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al no facturar obviamente se están en este caso, están esquivando, podríamos decir, el impuesto que están obligados a pagar por esas actividades. Entonces, estos señores es bien importante considerarlo al momento de
analizar cualquier tipo de transacción, principalmente cuando exista una retención de por medio. Ya es otro aspecto que internamente, si ustedes trabajan en una empresa, si ustedes hacen una auditoría, deben verificar. ¿Sí? ¿Entendido hasta acá, señores? ¿Consultas, dudas? ¿No hay ninguna consulta? Bien, se entendió todo. Entonces vamos a ir preguntando. A ver. Fabiola Daga. ¿Para qué sirven las retenciones, Fabiola? ¿No está Fabiola? Estaba, se salió. A ver. María Isabel Cruz. María Isabel Cruz está conectada. Sí, Lisa. Sí, Lisa. María Isabel, ¿para qué sirven las retenciones? Para retener las prestaciones de servicios. ¿De quiénes? Por ejemplo, podría ser aquí como estás viendo en los datos no ven, por ejemplo, de refrigeradores, de plomeros, electricistas y de contrato de alquiler. Ya. ¿Y qué característica deben tener este tipo de proveedores? A ver, Rodrigo Jiménez. Sí, dice. Rodrigo, ¿qué características deben tener estas personas a las cuales se les puede retener? Que tenga un negocio eventual, o sea, por temporadas. ¿Qué más? A ver, sigamos. Cintia Cabrera. Sí, Lisa. Cintia, ¿qué otra característica puedes mencionarme? Mm, solo sabía que, bueno, a lo que más antes me han explicado, la retención era sobre, como decían, ¿no? Los refrigeradores, otras, otras partes que son similares a refrigeradores y eso, ahí recién se les podría retener. Ya, gracias. Berta. Berta. Dice, en donde yo vivo hay mucha bulla, no voy a poder responder. Ya. Karen. Dicen buenas noches, acabo de... ¿Acabas de entrar? Ya. Muy bien, señores. Es importante de que consideren todos esos aspectos mencionados. Sí, la retención se realiza siempre a personas que no se dedican de forma habitual a un negocio, ¿sí? Sino de forma eventual. No tienen NIT, este tipo de contribuyentes o proveedores no tienen NIT, ¿sí? Por eso es que se le hace la retención.
Y también considerar aquellos aspectos documentales, ¿no? Los documentos que se deben generar al momento de respaldar un gasto con retención. ¿Sí? No se olviden de los riesgos que se asumen y cómo esto puede llegar a afectar principalmente al cálculo del impuesto sobre las utilidades de las empresas, el IUE. ¿Ya? Bien, no solamente tenemos que hablar de bienes y servicios, también nos debemos referir a lo que es los alquileres de bienes inmuebles. Inmuebles también. No sé, que de repente si yo tengo un espacio que alquilo de forma eventual por temporadas a una empresa importadora, ¿sí? En este sentido, pues puedo retener, o me pueden retener, mejor dicho, el impuesto. Y acá es importante conocer los cálculos, ¿no? Entonces, justamente es lo que vamos a ver. Entonces, sabemos que podemos retener por la compra de bienes, por la contratación de servicios y por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. ¿Sí? Entonces, dicho todo esto como preámbulo, como antecedente para entrar a la parte práctica, debemos llenar los formularios. ¿Sí? Fíjense cuál es la característica, fíjense en qué momento se compra los bienes acá. En los meses de enero, mayo y agosto. Acá ya se rompe el tema de la habitualidad, ¿no? Fíjense. ¿Hay habitualidad en esta empresa de las retenciones? ¿Qué opinan? No. No, porque justamente se realiza estas compras en diferentes meses. Lo propio con la contratación de servicios y con el alquiler de bienes inmuebles. Entonces, es importante que veamos que exista ese tipo de relación, ¿ya? Por un lado, debemos saber por qué estamos reteniendo. Por ejemplo, en la compra de bienes se refiere a la compra de refrigerios, ¿sí? Compra de refrigerios para el personal, que comúnmente, si nos vamos a comprar, por ejemplo, trancapechitos de la Perú, difícilmente vamos a conseguir factura, ¿no ve? Entonces, en esos casos podemos hacer una retención. En la contratación de servicios, por ejemplo, un plomero o un electricista que viene a hacer el mantenimiento de nuestro bien inmueble, ¿sí? Tampoco emite factura. Por lo tanto, puedo proceder a realizar la retención. Y en el caso del alquiler, fíjense que los alquileres son diferentes en cada mes y diferente en importes, ¿sí? Se puede tratar de alquileres que se requieran de forma eventual. ¿Cuándo? Cuando yo realizo una importación y me falta espacio para almacenar mi mercadería. Entonces, requiero de un pequeño espacio adicional que me va a permitir resguardar esa mercadería. Bien, señores, se va a cortar en estos momentos la sesión. Nos vemos en un ratito.